Desde el comienzo de la vida fuera del útero materno, el niño pasa por frustraciones necesarias para su crianza como parte fundamental de su desarrollo. El destete, aprendizaje de la limpieza, límites, normas y más. En el adulto, las frustraciones más vivamente sentidas suelen ser de orden afectivo. Por ejemplo, decepciones sentimentales, pérdida de un ser querido, pero también pueden afectarle frustraciones de orden material. Vecinos ruidosos que perturban la paz de su domicilio, compañeros de trabajo que obtienen ventajas que a él se le niegan. La baja tolerancia a la frustración causa problemas sociales y de conducta, y la insatisfacción de la persona consigo misma también. Incluso puede llegar a provocar en la edad adulta fobias o enfermedades. En el ámbito académico, la baja tolerancia a la frustración está ligada a conductas desadaptativas, como la evitación de materias complejas, la procrastinación a la hora de estudiar y de realizar tareas y el abandono de tareas difíciles. Si te pareció interesante, quédate hasta el final para entender y comprender en qué consiste la frustración. Bienvenido a Así con Todo, un podcast que trata de explicar temas en relación a emociones, conductas, cognitivos, salud mental y más sobre la vida cotidiana a través de la psicología. A lo largo de la vida ocurren hechos que no son tal como lo esperábamos. Algunas veces son mejores, otras peores. Las neurociencias, incluida la psicología, por supuesto, estudia ampliamente los mecanismos y efectos que ellos provocan. Cuando un deseo o una ilusión no se cumplen a causa de la frustración, me enfado, me entristezco y a veces me asusto. Pero también es una vivencia que hay que dejarlo claro, de manera que puede ser al mismo tiempo un hecho o evento frente al que hay varias reacciones diferentes. Cada quien reacciona y se comporta diferente. Hay varios autores y teorías que han definido la frustración. Alguna de ellas es que en primera consideran que es una situación en la que una expectativa, un deseo, un proyecto o una ilusión no se cumple. Y en segunda, que la frustración es la emoción que se experimenta cuando un obstáculo impide conseguir o avanzar hacia un valioso objetivo. Dicho lo anteriormente, hay que entender entonces la tolerancia a la frustración se entiende como la capacidad de soportar los obstáculos que se presentan al afrontarlos para lograr nuestros objetivos. Además, supone la capacidad de reconocer que las recompensas y los objetivos no han de ser inmediatos, sino que éstas se pueden conseguir a largo plazo. Esto se da cuando una persona fue educada ante la frustración. Una baja tolerancia, que es la otra parte, a la frustración puede conducir a diferentes actitudes o comportamientos de riesgo, como la resistencia al cambio, no cumplir con tratamientos médicos, respuestas de evitación e incluso posibles conductas adictivas. La baja tolerancia a la frustración implica sensibilidad excesiva hacia lo desagradable, por lo que el lado malo de cada situación se hace muy aparente. A cualquier edad, las personas que afrontan de esta manera sus vivencias de no obtener lo que desean suelen responder con cólera, miedo o tristeza. Yo les hago la siguiente pregunta: ¿qué pasa con un niño que crece sin construir la tolerancia a la frustración? Bueno, suelen ser adultos que a la primera contingencia se derrumba y en la primera diferencia de opiniones se sienten atacados. Además, son personas que por no soportar un jefe o figura de autoridad cambian de trabajo. Este es un ejemplo, claro. Muchas personas a las que no se les enseñó a hacer un manejo adecuado de las frustraciones al tener que enfrentar momentos difíciles en su vida recurren a las drogas, al alcohol, a relaciones insanas, a la ludopatía, caen en estos lamentables de depresión y ansiedad o afrontan sus dificultades mediante agresiones físicas y verbales. Lamentablemente algunos adultos, adolescentes y niños recurren al suicidio como parte de la solución de un problema. También vemos en los medios de comunicación personas le quitan la vida a alguien por celos y se van para una cárcel. En la primera infancia, etapa que va de la concepción hasta cumplir 6 años, se dan las bases del desarrollo humano, con la adquisición, claro, de las competencias básicas de una personalidad estable mediante la gestión de niños y niñas y el acompañamiento de los cuidadores. Conceptualizar, fijar la atención, reconocer, aprender de la experiencia, concentrarse, comunicar, responder, comprometerse afectivamente, entenderse como persona y tolerar a la frustración. Las personas que son capaces de tolerar la frustración son más amables y viven con menos estrés.
hasta el punto que pueden convertir los problemas en nuevas oportunidades y responden adecuadamente ante lo imprevisto, las interrupciones, los contratiempos y las adversidades, es decir, son resilientes. Por otro lado, también hay que mencionar cómo acompañar para construir la tolerancia a la frustración. La tolerancia y la frustración es una capacidad susceptible de ser aprendida, aprendizaje en el que tiene mucho que ver la manera como los adultos de su entorno hacen acompañamiento a las emociones y deseos de los niños y niñas y adolescentes frente a cualquier vivencia, por difícil que sea. Muchos padres, y ustedes entenderán y seguro habrán visto, se dedican a tratar de evitarles toda clase de frustraciones a sus hijos y a complacerlos en todo. Pero por más que lo hagan tarde que temprano, ellos tendrán que enfrentarse con la frustración. La madurez emocional de los niños y adolescentes no depende de cuántas frustraciones les hayan evitado, sino, por el contrario, de la capacidad que hayan adquirido para reaccionar de manera positiva frente a estas. Los trastornos emocionales no provienen de las frustraciones corrientes de la vida diaria, sino de la incapacidad de reaccionar adecuadamente cuando se sufren. Lo anterior no significa que los padres o adultos responsables de niños, niñas y adolescentes busquen la manera de frustrarlos, lo cual sería absurdo. Deben acompañarlos en la construcción de tolerancia a la frustración para que cualquier vivencia, por pequeña o grande que sea, no los derrumbe. En el acompañamiento de niños y adolescentes en la construcción de la tolerancia a la frustración se deben utilizar prácticas de crianza alejadas de la pretensión del control externo, que conduce a la lamentable sumisión, por supuesto. Por el contrario, se deben utilizar prácticas de acompañamiento que mediante límites con autoridad desarrollen el control interno, con el ofrecimiento de valores que lleve a la autonomía moral. ¿A qué me refiero? A distinguir lo correcto de lo incorrecto, por supuesto. Ya la disciplina con autocontrol, el cual es la base para manejar las frustraciones. En las prácticas de crianza hay dos extremos que se deben combatir al momento de educar a la tolerancia a la frustración a los hijos: la permisividad, con su correlación a la sobreprotección, y el autoritarismo. La primera lleva a los hijos a creer que todo se lo merecen, y la segunda a resolver todo mediante la agresividad o la sumisión. Los hijos de padres permisivos y sobreprotectores suelen perder la oportunidad de hacer frente a los desafíos de la vida diaria por sus propios medios y por lo tanto se les dificulta el aprendizaje de la tolerancia a la frustración. Por esta razón son algunos muy llorones y se quejan mucho, que es lo que en el lenguaje común se entiende como que son muy malcriados. En cuanto a la permisividad, una manera de alejarse de ella en la crianza es llevarle un poco la contraria a la sociedad de consumo, que invita especialmente a los niños y adolescentes a ser los mejores y a tener todo fácil e inmediatamente, sin darles la oportunidad de construirse primero como seres humanos, por lo cual esta práctica es una alternativa sana para acompañar en la construcción de la tolerancia a la frustración. Los padres de familia deben dejarle claro a los hijos con el ejemplo que para tener primero se debe ser y que esto requiere un largo proceso. Si deseo ser un médico, primero tengo que proyectarlo en la mente y proponerme unos objetivos como estudiar primaria, secundaria y luego hacer una gran inversión en tiempo, dinero y esfuerzo para obtener el título. Ser un padre adinerado no debe impedir ser consciente de la responsabilidad en la formación de los hijos en la frustración. A los hijos hay que enseñarles que todo en la vida se debe ganar, obviamente sin excederse, pues hay unas necesidades que son básicas, como la alimentación, el vestido, la educación, la salud, la recreación, que son de absoluta responsabilidad de los padres hasta que ellos estén listos para asumirlas. La actitud permisiva suele reflejar culpa y no le ayuda en nada a los niños y adolescentes a tener tolerancia a la frustración y a madurar emocionalmente. Los padres no deben pensar que esta sea la manera de llenar los vacíos en la crianza de los hijos. Es indispensable ejercer el rol parental y entender que los límites, la norma y la autoridad son del resorte de los padres o adultos responsables, que son los que deben ejercer la acción de educar mediante el ejercicio de la autoridad.
Los padres deben también tener claro que educar a los hijos en la tolerancia a la frustración implica no usar el autoritarismo, esto es, abstenerse de castigar física y psicológicamente, ya que estos comportamientos en los padres llevan a los niños y adolescentes a asumir una actitud negativa y de violencia, claro, ante una crítica, un comentario, un llamado de atención o una exigencia. Si un niño hace pataletas que nacen de una frustración mala manejada, se deben evitar el castigo físico y más bien darle otras oportunidades y alternativas para solucionar el conflicto interno que vive y enseñarle a hacer un buen manejo adecuado de sus emociones negativas, como la rabia, la ira y la ansiedad. Como se dijo antes, los padres deben ser modelo para los hijos en el manejo de las emociones. Cuando se encuentra el amor, el apoyo y la comprensión de seres queridos, es más fácil superar cualquier situación por dura que sea. Los padres deben ser muy conscientes y hacer conscientes a sus hijos de que aprender a perder constituye todo un reto. Equivale a reconocer que la vida está compuesta de ganancias y pérdidas y que esta dicotomía lleva a las personas a crecer en lo personal y a entender que no todo tiene que ser perfecto, claro, y así como que la perfección muchas veces es un obstáculo para la felicidad. Tener un alto nivel de tolerancia a la frustración es necesario para el bienestar de la persona, ya que una baja tolerancia a la frustración puede llevar a sufrir enfermedades, tanto a nivel físico como psíquico, pero además también lo es para el bienestar social, pues como ya se ha señalado y lo hemos dicho anteriormente, la niñez con altas capacidades no solo presenta baja tolerancia a la frustración consigo misma, sino también hacia los errores ajenos, lo que podría afectar a sus relaciones sociales. Llegamos al final de este episodio, me alegra que hayas estado aquí hasta el último. Recuerda que si te identificaste con alguna característica que mencionamos, no te preocupes, se necesita más características para definir y dar un diagnóstico. Pero claro, es importante y tenerlo en cuenta acudir con un profesional de la salud mental para orientarte y trabajar con lo que necesitas. Escucha este episodio las veces que quieras y volverá a acordarte y ponerlo en práctica y entender la frustración. Si te gustó, compártelo con tus amigos, familiares y conocidos. Esto fue Sí con Todo. Hasta la próxima.